¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Pues el INE finalmente sí se toca o no se toca, pero depende quién lo toca. Así de claro, haciendo pues honor, ¿no?, a la manera en que se expresa regularmente Margarita Zavala, quien vaya que se ha convertido en toda una cantinflas de la política. Y mire que es complicado, es difícil en realidad encontrar entre los políticos a alguien que emule al gran mimo de México, pero vaya que la ex primera dama sabe hacerlo. Y es que tanto Margarita Zavala como Felipe Calderón Hinojosa, así como también su hijo, Luis Felipe, fueron de las voces constantes en Twitter que decían no se toque al INE, que promovieron la marcha precisamente, esta marcha en donde se exigía que el plan B no fuera aprobado, posteriormente que fuera echado para atrás por la Suprema Corte de Justicia, en donde se aseguró que se estaban defendiendo las instituciones. Y ahora, después de que se va Lorenzo Córdoba, que se va Edmundo Molina, que se va Ciro Murayama, que finalmente fue a través de insaculación o de tómbola, como guste, que se eligieron a los nuevos integrantes del Consejo General del INE, terminando con el negocio del PAN y del PRI de las cuotas, pues Margarita Zavala tuitea, fíjese bien, la defensa del INE no implica defender los excesos ni los servilismos. Desde luego que muchas cosas tienen que cambiar en términos del dinero que se maneja y que los escrúpulos con los que vigilan el dinero de los partidos deberían de usarlos para los propios. Es lo que dice Margarita Zavala en una de sus actividades de este día relacionadas precisamente con el INE. Otra declaración fue Adriana Favela iba a votar a favor del registro de México Libre. De pronto le avisan que hay una queja, dice que no la conoce y cambia su voto en contra. Se nota su cobardía. Cualquiera de los 20 propuestos eran mejor que ella. Apoyamos al INE, pero exigiéndole congruencia. A ver, lo comentamos en su momento. Estas manifestaciones están llenas de una enorme, pero enorme hipocresía. Por supuesto que hubo mexicanos y mexicanas, nos consta, que salieron a marchar para defender lo que ellos consideran un ataque al Instituto Nacional Electoral. Eso es un hecho. Pero la gran mayoría, o por lo menos los principales promotores, los que invirtieron recursos económicos en generar atención a esta marcha, que influenciaron en medios de comunicación, que hablaron con dueños de medios, que organizaron, en pocas palabras, lo hacían por animaversión hacia López Obrador. Lo hacían porque López Obrador fue el que propuso el famoso Plan B. Lo hacían porque el INE de Lorenzo Córdoba era un partido político más, integrante de la alianza de Va por México. Así de claro, no eran marchas para defender al Instituto Nacional Electoral, no eran marchas para defender la democracia, eran marchas anti-López Obrador. Y tal y como lo adelantábamos en la cápsula de ayer, me parece, nos vamos a topar con muchos de estos comentarios a partir del día lunes. Es decir, gente que anteriormente en su discurso, en su verborrea hipócrita, hablaba de defender la democracia, hablaba de defender las instituciones, pues ahora será uno de los críticos o de las críticas más constantes del nuevo Consejo General del INE. ¿Por qué? Porque hay una reconfiguración de fuerzas, porque ahora los integrantes del mismo en su mayoría pues son gente más cercana al partido del poder, el partido Morena, o por lo menos son integrantes de la izquierda mexicana. En una muy interesante charla, uno de nuestros invitados, que tendrá por supuesto usted la oportunidad de ver mañana, Héctor Alejandro Quintanar, nos decía que todos los consejeros del Instituto Federal Electoral primero y posteriormente del INE han tenido una ideología política, una ideología partidista, han sido vinculados, incluso recordábamos en esta charla a Santiago Krill, a Juan Molinaro Orcasitas, por el lado de la derecha, por el lado de la izquierda a Ortiz Pinchetti, a Miguel Granados Chapa e incluso al propio José Goldenberg. El tema, por supuesto, siempre es cómo se comportan ya estando en el INE. Así de claro. Y eso fue lo que acabó con Lorenzo Córdoba, con Ciro Murayama. No es que provinieran de una corriente de derecha o que tuvieran cercanía con el neoliberalismo o fueran defensores del neoliberalismo. Fue por cómo se comportaron cuando su obligación era otra al ser representantes, las cabezas, los rostros del árbitro electoral. Esto que dice Margarita Zavala es simplemente la confirmación de cómo los Calderón Zavala, particularmente los Fox, Sagún y muchos otros, insisto, que regularmente se quieren vender como los
apóstoles de la democracia, quieren decir y asegurar que López Obrador es un dictador y un tirano, pues son precisamente los que quieren romper el juguete porque no les pertenece. Como nos diría otro invitado que tenemos en el canal esta noche, el gran Fernando Rivera Calderón. Así que vamos a encontrarnos con mucha de esta hipocresía. Por ahí dicen, Margarita Zavala, como dice una cosa, dice otra. Eso nos queda clarísimo, pero no lo hace porque es un script como el de la Chimoltrufia o porque fuera un gran estilo comediante del gran Mario Moreno Cantinflas. Lo hace porque es una hipócrita políticamente. Como siempre un gusto, como siempre un placer.